También vamos a hablar sobre las moles, qué son las moles. Las moles es una cantidad de sustancia, es la cantidad de sustancia, o es una unidad de la cantidad de sustancia. Sí, que nos permite reducir una cantidad muy pequeña, o sea, trabajar con una unidad muy pequeña y que sea un poco más manejable en nuestros cálculos, ¿verdad? Entonces, la mol es una unidad pequeña de los gramos. ¿Estamos? Y por lo tanto, vamos a aprender cómo convertir estas unidades en diferentes unidades, ¿verdad? Ok. Si observamos, este viene a ser el número de Avogadro. ¿Sí? El número de Avogadro es igual a 6,023 por 10 a la 23 unidades. Así se representa el número de Avogadro. Pero ¿cómo represento el número de Avogadro como una equivalencia en, en la vida cotidiana? Por ejemplo, en la vida cotidiana me indica un mol de cualquier partícula, ya sea una mol de una persona, una mol de, qué sé yo, de un compuesto químico, una mol de una piedra, una mol de cualquier partícula que exista en la Tierra, equivale, siempre equivale cualquier de cualquier partícula, una mol de cualquier partícula siempre va a equivaler 6,023 por 10 a la 23 moléculas si se trata de una molécula o átomo o, o átomo si se trata de un elemento químico, ¿verdad? Entonces es muy fundamental saber esto de aquí para la conversión. Siempre una mol de cualquier sustancia equivale a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Si se trata de un compuesto, aquí lo voy a indicar, si se trata de un compuesto, y átomos si se trata de un elemento. Vamos a aplicar ejemplos para su mejor entendimiento. ¿Ya? Entonces, una mol de cualquier sustancia, ya sea un elemento o ya sea un compuesto, equivale siempre a 6,023 por 10 a la 23. Ese sería en esta ocasión el número de Avogadro, ¿sí? Vamos a aplicar ejemplos para su mejor entendimiento. Me indica, en este problema, determine el número de moles. Primero me piden el número de moles, ¿sí? El número de moles que contiene 30,05 gramos de ¿quién? De oxígeno. Y además, determine el número de átomos. ¿Por qué me indica el número de átomos? ¿Por qué me dice el número de átomos? ¿Por qué trata de quién? De un elemento. No me puede decir el número de moléculas, jamás. ¿Por qué no me puede decir el número de moléculas? Porque no es un compuesto, es un elemento, ¿verdad? Vamos con lo primero. Primer paso. Siempre para convertir una sustancia de moles a gramos, siempre para convertir una sustancia de moles a gramos, yo tengo que saber su peso molecular. ¿Sí? En esta ocasión vendría a ser el peso atómico, ¿verdad? Porque sería del oxígeno. ¿Estamos? Nuevamente, cuando quiero convertir de moles a gramos o viceversa, de gramos a moles, vamos a ubicar las flechitas, o viceversa,
¿sí? Este sería un sistema, ¿sí? O viceversa, yo tengo que saber el peso molecular, ¿sí? Entonces, en primer lugar, voy a sacar el peso atómico, sería el peso atómico. Como primer paso, vamos a encontrar el peso atómico de mi elemento químico, ¿sí? Entonces sabemos que el peso atómico del oxígeno, ¿cuál es? ¿Cuál sería el peso atómico del oxígeno? 16. Muy bien, muy bien, muy bien. 16, ¿verdad? Y la unidad del peso atómico o el peso molecular siempre va a ser en gramos partido en mol. O sea, gramos sobre mol. ¿Sí? En gramos sobre mol. Y aquí me va a quedar una equivalencia. Siempre en los pesos moleculares o en los pesos atómicos voy a tener una equivalencia. ¿Cuál sería esta equivalencia? Por ejemplo, una mol de oxígeno equivale a 16 gramos de oxígeno. ¿Sí? Eso quiere decir esta equivalencia, ¿sí? Que una mol de oxígeno equivale a 16 gramos de oxígeno, porque estamos hablando de un elemento. Entonces, esta equivalencia la voy a utilizar para aplicar la respectiva conversión. Segundo paso. Conversión. Conversión. Obviamente que vamos a convertir de moles a gramos, ¿verdad? Perdón, de gramos a moles vamos a convertir, ¿verdad? Porque dice aquí, determina el número de moles que contiene 30 gramos, ¿verdad? De gramos a moles vamos a convertir. Aquí es lo contrario, ¿sí? Así sería, de gramos a moles. Eso es lo que vamos a convertir, de gramos a moles. Ubicamos los gramos que actúan en este ejercicio, los 30,5 gramos. Siempre tenemos que ubicar la sustancia. Siempre tenemos que ubicar la sustancia que participa en este ejercicio. 30,5 gramos de oxígeno. ¿Sí? Y vamos a multiplicarla por la equivalencia. Si se dan cuenta, ya tenemos una equivalencia como lo hacíamos en física, ¿verdad? Ahora, ¿dónde ubico una mol de oxígeno y dónde ubico 16 gramos de oxígeno? ¿Dónde ubico una mol? ¿Se acuerdan las conversiones? ¿Dónde ubico una mol? ¿En el numerador o denominador? Numerador, ¿verdad? ¿Y dónde ubico 16 gramos? Obviamente en el denominador. ¿Por qué ubico 16 gramos en el denominador? Para que se elimine. Exactamente, para eliminar unidades y obtener la unidad que me piden determinar, ¿verdad? En moles. Ok, muchas gracias, Francisco. Por lo tanto, el resultado final que voy a obtener solamente es multiplicar 30,5 por 1 y dividido por 16. ¿Qué resultado obtengo? Vamos a ver qué resultado obtengo. 30,5 entre 16. El resultado que voy a obtener es 1,91, ¿verdad? Sí, redondeo, ¿verdad? El tercer decimal, redondeo el segundo. Quedaría 1,91. Quedaría 1,91. Ubico en esta ocasión la unidad, que es la moles,
y siempre al final el elemento. Siempre acostumbrarnos a ubicar al final el elemento. 1,91 moles de oxígeno. Eso me quiere decir el ejercicio. 1,91 moles de oxígeno. ¿Está entendido la conversión de gramos a moles? Y lo mismo podemos hacer de moles a gramos, ¿verdad? Lo mismo podemos hacer de moles a gramos, ¿sí? No, como indiqué, es reversible, ¿verdad? El sistema que estamos haciendo es reversible. O sea, yo puedo convertir de moles a gramos o de gramos a moles. Pero ¿a partir de quién? Del peso molecular. En esta ocasión no fue molecular, sino fue atómico, ¿verdad? Entonces, primer paso es el peso del elemento o el peso del compuesto y segundo es la conversión, ¿sí? Este es el sistema que debemos de aprender. ¿Entendido, mis estimados estudiantes, hasta aquí? Pulgar arriba, los que entendieron, por favor. Ok, muy bien. Ok. Bueno, se puede facilitar un poco esto de aquí o se facilita un poco porque hemos aprendido conversión de unidades en física, ¿verdad? Ok. Ahora, pero también me dice que además tengo que convertirlos en átomos. Entonces, para convertir en átomos, debo de saber su tercera o su segunda equivalencia. Tercero, vamos a ubicarlo acá. Tercero, conversión en átomos. En átomos de oxígeno, obviamente, porque el elemento que vamos a utilizar aquí es el oxígeno. Ahora, para saber o para convertir en átomos de oxígeno, yo debo de saber es el número de Avogadro, indicando una mol, en este caso ya sé la sustancia o ya sé el elemento, una mol de oxígeno, ¿sí? Equivale a 6,023 por 10 a la 23. Aquí yo ubico átomos. No puedo ubicar moléculas porque no es un compuesto. Átomos de oxígeno. ¿Sí? Entonces ya tengo la equivalencia. Esta equivalencia, ¿quién me la da? ¿La escribo, qué sé yo, de por gusto, porque yo la quiero escribir? No, me la da Avogadro, ¿verdad? Por el número de Avogadro, yo sé que cualquier sustancia equivale a esta constante, ¿verdad? Es una constante. Lo único que va a cambiar, ¿quién es? Es la sustancia, es el elemento, ¿verdad? Aquí en este caso es una mol de oxígeno, ¿sí? Es una mol de oxígeno, es la que participa en este problema. Ya vamos a hacer otros ejercicios para su mejor entendimiento. Entonces, primero escribo la equivalencia. ¿Por qué? Porque el número que vamos a convertir siempre debe estar en moles, ¿sí? En cambio, para convertir en átomos, ¿sí? Para convertir en átomos debo tener este sistema, ¿sí? Moles átomos o molécula. ¿Sí? Este sistema. O de esta manera. O sea, es reversible, ¿verdad? Yo puedo convertir de moles a átomos o moléculas según la sustancia, ¿verdad? Como indiqué, es reversible. ¿Sí? Yo puedo convertir de moles a átomos o moléculas según la sustancia. Y yo puedo convertir de moléculas o átomos a moles. O sea, yo puedo convertir de moles a átomos o moléculas
o de moléculas a moles o de átomos a moles. Eso quiere decir que es reversible, que yo puedo convertir del uno al otro o del otro al de la izquierda, ¿verdad? Ok. Entonces, en primer lugar, la sustancia debe estar en moles. Por lo tanto, aquí ya la hemos calculado en moles, ¿verdad? Ya la hemos encontrado, ya la hemos calculado en moles. Es 1,91 moles. Por lo tanto, voy a escribir el 1,91 moles de oxígeno por la equivalencia que voy a utilizar. ¿Sí? La equivalencia es el número de Avogadro, ¿verdad? ¿Dónde ubico una mol de oxígeno y dónde ubico 6,023 por 10 a la 23 átomos? ¿Dónde ubico una mol? ¿En el numerador o denominador? Denominador. Denominador, muy bien. Y obviamente la otra equivalencia la ubico en el numerador, ¿verdad? De esta manera. De esta manera. ¿Para qué ubico una mol en el denominador? Obviamente para eliminar unidades y quedarme con la unidad átomos de oxígeno, porque eso me piden encontrar, ¿verdad? Átomos de oxígeno. Por lo tanto, al multiplicar un número de base 10, no lo aplico, solamente voy a aplicar la base 10 se mantiene, ¿sí? Solamente multiplico los números, los coeficientes, nada más. Por ejemplo, voy a multiplicar solamente 1,91 por 6,023. De esa manera lo voy a multiplicar. ¿Cuánto me queda? 11,5, ¿verdad? 11,5. Yo lo hago de esa manera. Respuesta. Me queda 11,5. ¿Sí? Por 10 a la 23. Átomos. A mí me gusta hacerlo de forma manual. Todo esto que está aquí, ¿sí? Átomos de oxígeno, ¿verdad? Ahora, en la calculadora, si ustedes lo hacen en la calculadora, no le va a quedar así, ¿sí? Ustedes en la calculadora van a ubicar de esta manera. 1,91, ¿verdad? Entre paréntesis, por, entre paréntesis, 6,023, ¿verdad? Por 10. En unas calculadoras para poner potencia hay un cuadrito, ¿sí? Y aquí ubica la potencia 23 y en otras calculadoras está este símbolo, ¿verdad? Este símbolo, ¿sí? Revisen ese símbolo y ubican el 23 nada más, ¿sí? Cierran paréntesis, aplican eso, cierran paréntesis y ubican igual, ¿verdad? Al ubicar igual, le va a quedar de esta manera, ¿sí? Les va a quedar de esta manera. 1,15 por 10 a la 24. Átomos de oxígeno. ¿Les quedó de esta manera? Revisen en la calculadora. ¿Les quedó de esta manera? 1,15 por 10 a la 24. Como he indicado, deben de utilizar calculadora en la materia de física y de química. He indicado, ¿sí? Es fundamental. Ahora, manualmente, ¿cómo lo podemos hacer? Solamente, ¿qué pasó con la coma? ¿Qué pasó con la coma con respecto al número azul y con respecto al número negro? ¿Qué hice con la coma? La trasladé, ¿verdad? ¿Cuántos espacios? Un espacio, ¿verdad? La trasladé un espacio porque en la notación científica siempre debe estar de esta manera.
¿sí? A, y aquí pueden haber más números, B, C, D, ¿sí? Por 10 elevado a la N. O sea, en notación científica siempre debe estar de esta manera. La cantidad es un dígito, la cantidad numérica siempre debe tener un dígito y ese dígito debe estar entre el 1 al 9. O sea, siempre debe ser diferente de 0 en la notación científica. Por lo tanto, como aquí dice 11,5 y está con respecto a 2 dígitos, ¿qué hace la calculadora? Ubicarlo siempre con respecto a un dígito. Siempre en notación científica debe estar con respecto a un dígito, oscilando entre el 1 y el 9, ¿verdad? Por lo tanto, como la coma está entre el 1 y el 5, ¿sí? Por lo tanto, la calculadora, ¿qué hace? Ubicarle donde debe estar la coma, entre solamente un dígito, ¿verdad? Siempre un dígito. Y por lo tanto me va a quedar 1,15. Ahora, como he ubicado un espacio hacia la izquierda, los espacios se suman. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que n le voy a sumar cuántos espacios he trasladado, ¿sí? Cuántos espacios he trasladado. En esta ocasión, como he trasladado un solo espacio, sube el exponente. O sea, mientras yo ubique espacios hacia la izquierda, el exponente de mi base 10 va a subir. O sea, va a sumar. Como aquí era 23, al momento de trasladar un espacio hacia la izquierda y ubicarlo en notación científica, me quedaría 1,15 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. No sé si comprobaron esto en la calculadora. Si les queda 1,15. ¿Sí comprobó María del Cisne? Sí, profesor. Ok. ¿Sí? Como les he indicado, si ustedes utilizan de una manera diferente en la calculadora, porque hay calculadoras que no te aceptan de esta manera, ¿sí? Ubicar así todo recorrido el número, pero hay otras calculadoras que sí te aceptan, ¿verdad? Hay otras que sí, pero hay unas que no están programadas para esto. Entonces, aquí te malinterpretan que todo esto está elevado a la 23. Ahí te malinterpretan, ¿verdad? Pero hay calculadoras que no, que sí lo hacen, sí lo aplican, sí te sale. Para ello, yo siempre sugiero que utilicen un sistema de paréntesis para, obviamente, separar el factor del uno con el factor del otro y no se distorsione el resultado. Pero siempre la respuesta tiene que quedar en notación científica, siempre, ¿sí? Quedar de esta manera. Y ahí ya está convertido en átomos de oxígeno, ¿sí? Quiero saber si estuvo entendido la conversión, obviamente me imagino que sí. Y bueno, al final tienen que recordar ustedes lo que es la notación científica. ¿Cómo ubico un número en notación científica? ¿Sí? Ok. Si está entendido, vamos a practicar con otros ejemplos. Sí, vamos a practicar. Esto no es nada difícil, solamente hay que tenerle la práctica, cogerle la práctica, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a aplicar con otro ejercicio, Zumba, ¿sí? Bueno, aquí me indica, determina el número de moles y molécula en 80,75 gramos de sulfato crómico. ¿Por qué aquí sí indico de molécula? ¿Por qué? Porque sulfato crómico es una combinación de varios elementos químicos, ¿verdad? Por lo tanto, viene a ser molécula. Y es prácticamente el mismo sistema. ¿Sí? Así mismo como lo hemos hecho con los átomos, aplicamos con las moléculas. Es absolutamente lo mismo, no varía. Lo único que cambia es que ya es un compuesto químico, ¿sí? El sulfato crómico, el compuesto químico es el siguiente. Cr2 entre paréntesis
SO4, 3. Ya, este es el sulfato crómico, ¿sí? Cr2, o sea, quiere decir cromo 2. Cr2, SO4, entre paréntesis 3. Ese es el sulfato crómico. Entonces, primero, me dice, determine el número de moles y moléculas en 80,75 gramos de sulfato crómico. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer en primer lugar? Convertir los gramos a moles, ¿verdad? Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? Para convertir de gramos a moles. Muy bien. No sería el peso atómico aquí, Dairon, sino sería el peso molecular, ¿verdad? Es el peso molecular. Primero, el peso molecular, ¿sí? Entonces vamos a encontrar el peso molecular. Encuentren ustedes el peso molecular, ustedes ya saben cómo aplicarlo, es a partir de la tabla periódica, ¿verdad? Vamos a encontrar el peso molecular del sulfato crómico. Ustedes me dan la respuesta del peso molecular porque ustedes ya saben sacarlo, ¿verdad? ¿Cuánto equivale el cromo? El cromo, creo que es 56, no me acuerdo muy bien. Miren la tabla periódica. El cromo equivale a 52. Ah, 52, muy bien. 51,90 y pico es, ¿no? 52, muy bien. Sí, 51,996. Ella, ok. 52, ok, muchas gracias. El azufre 32 y el oxígeno 16, ¿verdad? Ok. ¿Cuál sería el peso molecular? Me indican en el chat de Zoom, ¿sí? Para saber el peso molecular. ¿Les quedó 392? Bueno, algo así creo que me quedó haciéndolo mentalmente. Sí, ok, muy bien. Entonces concordamos con el mismo resultado. 392. 392. La unidad es gramos sobre mol, ¿verdad? Esa es la unidad, gramos sobre mol. Y de aquí tendríamos que sacar la equivalencia, ¿verdad? ¿Cuál sería la equivalencia? Una mol de sulfato crómico. Tenemos que ubicar siempre la sustancia. Acostumbrarnos a ubicar la sustancia. Equivale a 392 gramos de la misma sustancia, porque estamos hablando de la misma sustancia. ¿Sí? Ok. Entonces ya tenemos la equivalencia. ¿Cuál sería el segundo paso?
la conversión, ¿verdad? La conversión sabemos que la conversión es de gramos a mol, ¿verdad? Vamos a convertir de gramos a moles. Lo que vamos a convertir son los 80 gramos, 80,75 gramos de sulfato crómico ¿sí? A moles de sulfato crómico, ¿verdad? Ahora, ¿dónde ubico 392 gramos? ¿Sí? ¿Y dónde ubico una mol? ¿Dónde ubico 392 gramos? El denominador. Denominador, muy bien. Y una mol en el numerador, ¿verdad? Porque eso es lo que yo quiero obtener. Elimino gramos de sulfato crómico con gramos de sulfato crómico y multiplico 80,75 por 1, obviamente lo mismo, y divido para 392. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto resulta? $80,75 entre 392. Resulta 0,21, ¿verdad? Redondeando, 0,21 moles de sulfato crómico. Entonces, ahí hemos aplicado la conversión de gramos a moles. Ahora vamos a aplicar la conversión ¿de quién? De átomos, de moles a átomos, ¿verdad? Y para eso, tercera conversión, para eso solamente voy a utilizar el número de Avogadro, ¿verdad? Una mol de la sustancia que estamos trabajando, en este caso sulfato crómico. Esta es la sustancia que está participando ahora. ¿Sí? Equivale. ¿A cuánto equivale? A 6,023 por 10 a la 23. ¿Sí? Ya no sería átomos, sino sería moléculas, ¿verdad? Moléculas. ¿De quién? De la misma sustancia. La voy a transcribir. Siempre para convertir las moles o moléculas, perdón, para convertir las moléculas o átomos, la sustancia debe estar siempre en moles. Siempre debe estar en moles. Entonces aquí tenemos la sustancia ya escrita en moles. Por lo tanto, voy a convertir 0,21 moles en átomos. Vamos a convertirlo en átomos. Entonces vamos a utilizar, obviamente, una mol en el numerador, perdón, en el denominador, porque quiero eliminar, y 6,023 por 10 a la 23 en el numerador. Aplico lo que indiqué anteriormente, eliminando sustancias iguales o unidades iguales y multiplico 0,21 por 6,023 equivale a 1,26 y aquí ya no tengo necesidad de hacer notación científica. 1,26 queda el producto, entonces mi respuesta es 1,26
26 creo que fue, ¿no? 26 por 10 a la 23. ¿Sí? Obviamente moléculas de esta misma sustancia. Ok. Y eso es todo, mis estimados estudiantes. Nos vemos el día de hoy a la 1 p.m. ¿Sí? Nos vemos el día de hoy.